Bien, vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto de listado de personas. Ahora vamos a trabajar con el tema de Property Binding, pero lo que vamos a hacer es utilizar esta característica manejando diferentes componentes. Y lo que vamos a hacer es dividir nuestra aplicación en diferentes componentes para que podamos establecer una comunicación entre el componente padre y pasar información al componente hijo. Bien, así que tenemos nuestra aplicación de listado personas, pero todo lo tenemos en un solo componente. Así que todo el código, toda la plantilla lo tenemos en un solo archivo. Y también todo nuestro código lo tenemos en esta clase de TypeScript. Vamos a eliminar este archivo de ComponentSpec. De momento no lo vamos a utilizar. Vamos a crear un nuevo componente. Abrimos nuestra terminal y vamos a crear nuestro nuevo componente con el siguiente comando: ng g de generate y c de component. Y el nombre del componente se va a llamar persona, ya que lo que vamos a hacer es definir un componente que va a manejar el elemento persona. Cada uno de los elementos de tipo persona lo va a manejar este componente de manera individual. Bien, así que ya se ha generado nuestro componente. Eliminamos también el archivo persona component-spec. De momento no lo vamos a utilizar. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que desde nuestro componente de app component vamos a dividir nuestra aplicación. Por un lado vamos a tener el formulario y por otro lado vamos a tener el listado de personas. Y cada uno de los elementos de tipo persona lo vamos a manejar desde el componente persona que hemos creado. Así que vamos a comenzar con este renglón que se encarga de mostrar cada una de las personas. Así que lo que hacemos es tomar todo el renglón, vamos a cortarlo y lo pasamos a la plantilla de persona component. Sin embargo, con este cambio podemos observar que en automático ya no tenemos acceso a nuestro atributo personas, al arreglo de personas que se definió en appcomponent.ts. Aquí se encuentra este arreglo de personas. Así que ya no tenemos acceso a este componente. Pero este for necesitamos ejecutarlo desde el componente padre. Así que aquí vamos a agregar nuestro componente, el appPersona component. Ya que recordemos que cuando creamos nuestro componente, tenemos un selector llamado appPersona. Y es el que estamos agregando al componente padre. Y este componente es el que queremos que se ejecute la cantidad de veces de personas que tengamos en el arreglo de personas. Así que lo que hacemos es tomar este ng-for, lo cortamos y lo pasamos en el componente appPersona. Bien, de esta manera ya podemos nuevamente acceder a nuestro arreglo personas. Sin embargo, ahora nuestro componente persona ya no tiene acceso ni a la variable i, que era nuestro índice, ni tampoco al objeto persona, a cada uno de los elementos que se venían iterando. Así que de alguna manera lo que tenemos que hacer es pasar esta variable persona que se está iterando por cada uno de los objetos de tipo persona y también este índice, pasarlo a nuestro componente appPersona. Así que para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicarle a nuestro componente hijo, dentro de la clase persona component.ts, vamos a indicarle que vamos a pasarle tanto la persona como el índice. Así que para ello, para indicar que vamos a pasar información desde la clase padre, utilizamos el siguiente decorador. Escribimos input y este es un método. Posteriormente definimos nuestra variable que queremos recibir, que se llama persona, que va a ser de tipo persona. Observamos que en automático se importó nuestra clase persona del archivo persona.model. Y también necesitamos importar nuestro decorador. Nos aparece aquí la ayuda. Dice que si deseamos agregar el decorador de input dentro del import de la declaración de Angular Core. Así que esto es correcto. Le damos clic para que se agregue input como parte de los import de Angular Core. Así que con esto lo que estamos diciendo es que vamos a recibir un atributo llamado persona desde el componente padre, de la plantilla padre. En unos momentos más vamos a modificar esta plantilla padre para que podamos mandar esta información hacia el componente hijo. Pero lo que estamos haciendo es definiendo las variables para recibir esta información.
Por ello es que se manejó el decorador de input, ya que vamos a recibir información del componente padre. Posteriormente definimos la otra variable que queremos recibir, que va a ser el índice. En este caso, el índice es de tipo number. Bien, con esto ya tenemos completo nuestra plantilla de persona. Sin embargo, aquí en lugar de i vamos a modificarlo por índice, ya que ese fue el nombre que le pusimos a nuestra variable. Pero ya podemos acceder desde la plantilla a los atributos persona e índice. Y a su vez persona contiene los atributos de nombre y apellido. Ahora necesitamos pasarle la información desde la plantilla padre. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar un enter en este ngFor para acomodar la información. Y lo que vamos a hacer es utilizar el concepto de property binding, pero ahora desde el componente padre hacia un componente hijo. Así que lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a indicar en el atributo persona, que hemos definido en el componente hijo, es decir, en el componente de persona, le estamos diciendo que su atributo persona, le vamos a pasar el valor de esta persona que estamos iterando. Sin embargo, para que no haya confusión de qué elemento estamos pasando, vamos a renombrar esta variable por persona elemento. Así que este es el elemento que estamos pasando a nuestro atributo de persona. Y este atributo de persona es este atributo. Es esta variable que hemos definido como atributo de la clase persona component. Bien, con esto ya estamos pasando el elemento persona, pero ahora necesitamos pasar el índice. Así que para pasar el índice, le indicamos también el property binding, que vamos a pasar información a nuestra propiedad índice del componente hijo, del app persona. Y la información que le vamos a pasar, en este caso, va a ser el índice. Bien, eso es toda la modificación que necesitamos hacer. Bien, acomodando estos archivos, básicamente lo que estamos haciendo es que desde la plantilla del componente padre, hemos definido nuestro componente app persona y le estamos indicando que esta información, que este atributo de persona, lo inyecte a la propiedad persona que hemos definido en la clase hija, en el componente hijo. Y de igual manera este índice lo estamos insertando en el componente de la clase hija. Así que por ello es que estamos agregando estos decoradores de input para que indiquemos que desde el componente padre estamos enviando información al componente hijo. Así que básicamente este es todo el trabajo que hicimos. Vamos a ejecutar nuestro proyecto. Si no tenemos levantado nuestro servidor, lo levantamos. Y observamos que podemos seguir accediendo a nuestro listado de personas sin ningún problema. Esto quiere decir que ya estamos pasando información de nuestro componente padre, del app component, que contiene el arreglo de personas, y lo estamos pasando al componente hijo. Pero por ejemplo, si quitáramos la anotación de input en el componente hijo, podemos observar que nuestra aplicación ya no funciona, y si revisamos el error, podemos observar que no se puede asociar nuestro atributo de persona al elemento app persona, ya que necesitamos indicar que desde el padre queremos pasar información hacia el componente hijo. Regresamos el código y con esto ya podemos observar que funciona correctamente el listado de personas. Así que recapitulando, lo que hicimos fue agregar un nuevo componente para manejar cada uno de los elementos de nuestro listado de personas, pero ahora como una persona independiente. Para ello agregamos este código en la plantilla del componente persona y agregamos estos atributos. Sin embargo, estos atributos provienen de un componente, en este caso de un componente padre. Y si observamos la plantilla del componente padre, cuando insertamos el componente hijo, entonces lo que estamos haciendo es indicar que vamos a asociar los atributos de la clase hija a elementos que estamos iterando en este momento desde la clase padre, ya que este arreglo de personas está definido únicamente en la clase padre.
Aquí es donde tenemos definido este arreglo de personas. Si revisamos la clase hija, no tenemos definido ningún tipo de arreglo. Aquí únicamente estamos recibiendo la información que especificamos desde la clase padre que debemos proporcionar hacia la clase hija. Así que esto es todo respecto a la personalización de eventos de Property Binding desde un componente padre hacia un componente hijo. En el siguiente video vamos a ver cómo realizar una operación inversa para enviar información de un componente hijo hacia un componente padre. Eso es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video. Saludos.